Bueno, hace 8 días lo que comenzamos fue precisamente, ¿se acuerdan cuál fue la clase, la que vimos hace 8 días o no? Vimos la Biblia, ¿verdad? Y vimos lo importante que es la Biblia. Y el resumen en sí de la clase es que o nosotros damos toda la autoridad a la Biblia para que seamos guiados por ella, o pues prácticamente va a ser un libro más. Y vimos que la Biblia está estructurada con libros históricos. Primeramente hay un Antiguo Testamento, después un Nuevo Testamento, y cada uno tiene su propósito, ¿verdad? El Antiguo Testamento está organizado en libros históricos, que son los primeros 17, después vienen los 5 poéticos, donde está el libro de Proverbios, Cantar de los Cantares, Salmos, Eclesiastés, y después vienen los profetas, donde hay 4 profetas mayores y después vienen los profetas menores. Termina el Antiguo Testamento con Malaquías y después de ahí, una vez que cierra el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, vienen 400 años de silencio donde Dios no habla a su pueblo, y viene el nacimiento de Jesús, y con este comienza el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, ¿qué nos deja? Una herencia, sobre todo de restitución, de vida eterna, y nos habla de la salvación, de los milagros y de todo lo que podemos hacer. Hay 2 cosas principales que yo recalcaría en el Nuevo Testamento, que es, como es un testamento, nos deja una herencia, ¿verdad? Entonces, si hay muerte, hay un testador, ¿sí? Y hay un heredero. Entonces, la herencia lo que produce 2 cosas muy importantes. Es salvación a través de la muerte de Jesús en esa cruz, donde yo soy lavado, restituido de todos mis pecados y soy llevado al lugar del plan original que el Padre me dio, que es estar sentado en su mesa y ser parte de su reino, ¿sí? Dice la palabra que Él nos lleva ya a estar sentados junto a lugares celestiales. Y lo segundo, que es muy importante, nos equipa con una herramienta que es la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Desafortunadamente hoy en día la iglesia tradicional y muchas iglesias, incluso cristianas o evangélicas, no creen en el mover del Espíritu Santo, y esto pues ha apagado lo más importante, que es lo que Dios puede hacer a través de él. Entonces la presencia que hoy está aquí en la tierra es el Espíritu de Dios, y es por lo cual hoy podemos nosotros hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús, porque así lo declaró a sus discípulos y así lo heredó en nosotros. Entonces esta es la Biblia, ¿verdad? Y hoy entonces vamos a ver la quinta creencia, ¿verdad? La quinta lección, que se llama identidad en Cristo. Entonces, si tomas tu cuaderno, ahí vas a ver en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que es la identidad de Cristo. Y esta clase es muy importante porque es algo en lo cual nosotros tenemos que estar reforzando nuestra identidad en Cristo todos los días. A lo mejor tú dices, bueno, pues es que yo ya tomé el libro de Mente Transformada, de Avivadores, hago todos mis devocionales todos los días. Pero la verdad de las cosas es que la identidad en Cristo tiene que seguir siendo reforzada continuamente. Y sobre todo, esto es algo tan importante para nuestros hijos pequeños y jóvenes, ¿sí? Porque habla de carácter. Lo mejor que le puedes dar a un hijo no es sus estudios y heredarle una buena carrera, es el carácter. Y ahí es donde tenemos que estar trabajando siempre con nuestros hijos. Ustedes como mamás, las que ya lo son formadoras de
carácter, contribuyen grandemente nosotros como padres a formar el carácter de nuestros hijos. Un carácter bien formado en un hijo es lo que les va a ayudar el día de mañana a ser exitosos y prósperos en términos de Dios, ¿verdad? Porque van a tener las bases correctas para que ellos puedan enfrentar cualquier situación de la manera en la cual Cristo vivió cada situación y cómo la enfrentó. Eso Cristo a sus discípulos les ayudó a formar su carácter, ¿sí? Entonces, tanto les ayudó a formar el carácter que les cambió el nombre, ¿verdad? Entonces ya no era Simón, sino era Pedro. Ya no era Zebedeo y Juan y Zebedeo, ¿verdad? Sino los hijos del trueno, ¿no? Entonces, Juan, por ejemplo, pues también le cambió, ahora es el discípulo amado. Entonces, esta transformación en el carácter es muy importante y nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer, sobre todo con sus vidas, ¿verdad? Porque si desde principio a tu hijo le pones un apodo y le llamas la chinche y todos le comienzan a llamar igual, pues chinche será, ¿verdad? O la pulga, ¿no? O no sé, hay tantos apodos y por eso pues digo, es increíble, pero en el libro de Daniel, ¿se acuerdan ustedes que hay 3 jóvenes que son Sadrach, Medrach y Abednego, ¿no? Que les cambiaron el nombre cuando estaban prisioneros en Babilonia, y estaba también Daniel, eran 4. Daniel se juntaba con estos 3 y los 3 cambiaron Babilonia cuando fueron llevados como prisioneros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que eran educados, eran sabios, habían sido formados en carácter. Y cuando tú formas una persona con la identidad de Cristo, es maravilloso lo que puedes llegar a ver, ¿sí? Porque no hay apodo que le pueda, ya nadie, absolutamente nadie puede llegar y etiquetar a tu hijo de otra forma. Y hoy, ¿cómo está el tema del bullying, verdad? El bullying te etiqueta y después te lleva a que tu identidad se destroce, se caiga y quedes totalmente al desnudo, y por eso hoy hay tantos problemas, ¿no? Sobre todo con nuestra juventud, donde hay una falta de identidad total. ¿Entienden? Entonces, nuestra identidad en Cristo siempre va a ser muy importante. Y comienza esta lección a narrar una historia real. Y narra acerca del nacimiento de un hijo que se llamó David, ¿verdad? En 1987, dice el 3 de octubre, mi esposa y yo estábamos en el hospital. Ahí pueden leer la historia, pero el resultado de todo esto es que pues llega el papá orgulloso, le entregan al hijo, y ¿qué sucede con el hijo? Le faltaba la mitad de, bueno, lo que es prácticamente la mitad del brazo, ¿no? Del codo hacia abajo no lo tenía. Y el papá, ¿qué hizo? Comenzó entonces a asustarse, comenzó a pensar una serie de cosas, ¿no? Y imagínense aquí todo lo que te pasa por tu mente en ese momento, donde dice, ¿qué va a pasar con los chicos malos en la secundaria? Se van a aprovechar de su debilidad. ¿Qué ocurrirá el día de su boda cuando el ministro, probablemente que sea yo, porque está hablando como pastor, le pida a la novia que recite sus votos y colocar el anillo en cuál dedo? Pues si no tiene dedo, no tiene esa parte del brazo. No, entonces, ¿qué muchacha querrá salir con mi hijo, verdad? Entonces, y después viene una pregunta bien importante donde él dice: ¿seré capaz de aceptar a mi hijo del mismo modo que acepto a la hija que yo ya tengo? Entonces, tú como padre, ¿verdad? Siempre te comienzas a hacer historias, ¿no? ¿Y por qué no ha llegado mi hija? ¿Y dónde estará? Y ya son tales horas y seguramente ya le pasó algo, y empiezas a llamar y llamas a sus amigas y todo, y de repente entra tan campante y andaba de shopping, ¿no? O cualquier cosa. Pero nosotros comenzamos a hacer una serie de historias aquí adentro
porque nuestra identidad, nuestra seguridad no está realmente afirmada en Cristo. Y nosotros tenemos que vivir a partir de esa seguridad, ¿no? Entonces, él llega a una conclusión aquí, y esto es muy importante porque dice: al final es mi hijo y lo amo. ¿Sí? Dice que lo tomó, lo abrazó, y de repente dice fue así de sencillo. Así de sencillo. ¿Sí? Se quitó todos los pormenores, todos los cuestionamientos, y él dijo: yo soy su padre y yo lo amo así como es. Así es que la pregunta clave viene y nos dice lo siguiente. Dice: ¿quién soy yo? ¿Verdad? Entonces, ¿quién soy yo? Y esto suena muy simple, pero en realidad, si tú te pones a ver el tipo de respuesta que vas a dar, es muy importante. ¿Cómo te ves tú? ¿Sí? Porque hoy en la clase puedes decir: pues yo me veo como una hija de Cristo. Yo me veo como realmente alguien que lo ama, que está haciendo su voluntad. Pero de repente llegas a tu casa, ¿no? Y pasa algo, algún evento, algo que no estuvo listo, empiezas a enojarte, ¿sí? Y de repente la hija de Cristo, ¿verdad?, comienza a cambiar, a transformarse, y bueno, pues ya se volvió todo un caos ahí. Entonces, ¿por qué? Porque todavía el Espíritu de Dios está trabajando en los frutos, ¿no? Me falta más dominio propio, me falta más misericordia, me falta más bondad. Y eso lo vemos cuando somos llevados siempre al extremo. Entonces, la verdadera identidad sale en el extremo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos bien, estamos tranquilos, todo está maravilloso. Estamos en nuestro nivel de confort. Pero Dios es un especialista en llevarnos fuera de nuestra zona de confort, y ahí es donde sale, como dicen ahí, el verdadero yo. Entonces, ahí es donde nos vamos a ver realmente qué tanto hemos estado aprendiendo, y sobre todo cómo Dios nos está transformando, ¿no? Entonces, el hecho de estar aquí, el estar expuestos a la palabra, y que mis oídos estén siendo expuestos a la palabra, eso está teniendo un impacto en mi corazón. A lo mejor tú no te das cuenta, pero la palabra de Dios, como no regresa vacía, está penetrando cada vez más y más y más, y eso, sin que tú te des cuenta, de repente te van a decir: oye, ¿y por qué ya no te enojas como te enojabas antes? ¿Por qué ya reaccionas de la misma manera que reaccionabas antes? Y vas a decir: no sé qué me pasó. No, porque la palabra de Dios está ya sembrada en ti, ya está dentro. Y entonces los frutos son los frutos del Espíritu, no del Hulk ni de la persona que estaba allá adentro, ¿verdad? Entonces, la idea clave es: creo que soy importante por mi posición como hijo de Dios. Entonces, yo tengo que ver, soy importante porque soy tengo un título de empresaria, de maestra, porque soy una excelente mamá, o realmente mi título prácticamente queda a un lado, y lo único que sé que soy es que soy hija de Dios, o que soy hijo de Dios. Y eso es motivo suficiente para que nosotros tengamos una posición en toda la creación de Dios, ¿sí? La psicología nos dice que algunos factores importantes y necesarios para una autoestima saludable, entonces, son los siguientes. Dice: sentirse querido, sentirse y tener un sentido de propósito, tener un propósito, sentirse seguro, sentirse importante,
y tener sentimiento de pertenencia. Fíjense qué importante todo esto, ¿sí? Por esto, precisamente, no es lo mismo cuando tú vas o cuando resultaba que íbamos nosotros a la iglesia tradicional, entrábamos y salíamos. Es más, ya estábamos entrando y ya nos queríamos salir porque como que decías, ya, ¿a qué horas va? Ya ve quién me tocó y quién sabe cuántas horas va a durar y todo, ¿no? Entonces salías así. Pero cuando realmente estás en un lugar donde tú sientes que es tu familia, ¿qué sucede? Te vas a sentir querido, ¿sí? Te vas a sentir aceptado, porque siempre donde está Jesús está y reina la cultura del honor, donde primero va a ser el prójimo, ¿sí? Entonces, si yo le doy esa honra a la persona que está junto de mí o a 3 asientos de mí o no la conozco pero la abrazo, entonces yo me siento querido, ¿sí? Y les comentaba yo esta anécdota, ¿verdad? No sé si les dije de la persona que nos estuvo ayudando con la logística, ¿verdad? La historia de Patty, ¿sí? ¿Se las conté? Que llegó, a ella yo le pedí que como externa nos ayudara para tener un poquito más de orden en todo este cambio, que nos ayudara con la logística, hacer las cosas con más excelencia. Entonces fueron detalles que marcaron de alguna forma la diferencia dentro del cambio, porque no nada más era el lugar, sino muchas otras cosas que son pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Entonces ella comenzó a ir al almendro pues de encubierta, ¿no? Entonces llegó de encubierta y cuál sea su sorpresa que cuando llega de repente le sale Laurita y le da abrazos y besos y por aquí, por allá, y igual al muchacho que iba con ella, que la estaba acompañando a hacer todos estos estudios y de repente ella quedó asombrada y el muchacho más. Cuando le dieron ahí una hojita y le dijeron, oye, ¿cuáles son tus peticiones? ¿Cuáles son tus oraciones? ¿Cómo a poco alguien se interesa por mí? ¿Alguien se interesa por mí? Esa fue su reacción. O sea, ¿cómo puedo llegar a un lugar donde nadie me conoce y que se interesen por lo que yo necesito, por lo que yo pienso? ¿Me entienden? Entonces, eso nos da un sentido de aceptación, ¿sí? Y sobre todo de pertenencia. Por eso es importante la iglesia. Si tú dices, este domingo no voy, me lo echo en enlace, o sea, mira, Joel Austin, por más que te quiera dar brazos y abrazos y decir palabras, no va a ser lo mismo que alguien llegue y te diga qué bueno que viniste, que te dé un abrazo, que te dé un beso. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué se conforma con todo esto? Te da un sentido de pertenencia, de familia. Entonces, es muy hermoso poder llegar a un lugar donde te sientas parte de esa familia. Y el resultado es que la gente se siente bien, ¿sí? Y no porque queramos aparentar, porque esto no se aparenta, ¿verdad? No puede ser doble cara, no puede ser hipócrita en las cosas de Dios. O eres frío o eres caliente, punto. Pero cuando realmente estás ya con el amor de Dios, eso ya no se puede contener. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso tarde o temprano se va comenzando a revelar y ese amor se comienza a dar. Y esto es lo que hace esa gran diferencia, que se empieza a conformar una familia. Y dentro de la iglesia como cuerpo, Dios comienza también a revelarte un propósito, ¿verdad? Porque para eso están los diferentes ministerios, ¿no? Tanto para poder servir dentro de la iglesia como para poder tener realmente un ministerio donde si a ti te gusta enseñar, puedes ser maestro, puedes ser, te gusta la parte profética o tienes esa habilidad, ¿verdad? Entonces tu propósito entonces es en la parte profética o en la parte de apóstol, en la parte de pastor, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, y eso desde chicos comienzan ustedes a ver y a sentir ese tipo de cosas, ¿no? Después, la otra cosa que nos da sobre todo también esa identidad es seguridad, ¿sí?
Esa seguridad es muy importante porque cuando yo estoy seguro, nadie puede venir y hablarme para poderme robar o quitar mi seguridad. Una persona insegura es un blanco fácil. Por eso están los maras salvatruchas y todas esas pandillas, porque la forma de un joven para sentirse seguro es a través de identificarse con otros jóvenes. Entonces tú les dices, oye, vas a ser parte de, pero a cambio tienes que hacer estas cosas. Con tal de sentirse aceptados, puedan hacer lo que sea, ¿sí? Y por eso hoy en día estamos viendo tantos problemas con bandas de narcotraficantes, de secuestradores y todo, porque les dan una falsa identidad y un falso propósito. Entonces nosotros tenemos que ir y hablar la verdad para que el propósito sea cambiado y tener esa seguridad. La otra cosa es que me siento importante. No es que me sienta yo importante por lo que tengo ni por mis títulos, sino realmente me siento importante por el que está aquí adentro, que se llama Jesús. Entonces, yo soy importante porque sé quién está conmigo. Yo soy importante porque tengo un propósito de parte de mi Creador. Yo soy importante porque puedo hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Y después, pues como yo les decía, esto te da finalmente un sentido de pertenencia. Hace algunos, incluso recientemente han llegado parejas que vienen de otros países o personas que vienen de otros países, y créanme que no hay cosa más hermosa que se sientan adoptados por una familia que cree en lo mismo, que comparte lo mismo, que es el amor de Dios. Entonces, igual va a suceder el día de mañana si tú tienes que ir a otro lugar. Tu familia primeramente ya no va a ser tu familia sanguínea, ¿verdad? Sino va a ser la familia en Cristo. Y donde llegues y donde vayas, ellos te van a abrazar porque somos un solo cuerpo. Entonces, fíjense qué hermoso todo lo que tenemos como identidad y como ser parte de esta familia. Entonces, las palabras de las Escrituras nos recuerdan que somos bienvenidos a la familia. ¿Y cómo lo hace? Dice, mas cuantos lo recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser entonces hijos de Dios. Entonces, nos tiene que quedar claros que hay creación de Dios. La creación de Dios es criaturas, ¿sí? Pero cuando creemos en Dios, entonces somos hijos. Entonces hay criaturas y hay hijos. Que esto quede bien claro, ¿no? Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Si el amor por un hijo puede ser tan verdadero y profundo, cuánto más es cierto con respecto a el amor de Dios por nosotros, ¿no? Entonces, todo esto me va dando a mí una identidad. Entonces, una pregunta muy importante es: ¿de quién es la voz que estoy escuchando? Acuérdense que mientras estemos viviendo aquí, vamos a estar escuchando muchas voces. Escuchas la voz de tu esposo, la voz de tus hijos, la voz de tu jefe, la voz del policía que quiere detenerte, la voz de… ¿Cuántas voces escuchamos, no? Y cada voz tiene una influencia importante. Y yo tengo que ser distintivo, ¿no? Porque vienen aquí varios ejemplos. Dice que nosotros pudimos haber estado escuchando la voz de una madre o un padre abusivo.
un padre o una madre castigadora, un padre o una madre que realmente cada vez que se dirigía a nosotros era para insultarnos, para hablarnos fuerte, ¿sí? Y esa es la voz con la que yo me comencé a formar durante muchos años. Un jefe beligerante, alguien que realmente me faltara al respeto y que me hiciera sentir mal, o un profesor, un maestro en la escuela que me insultara, y eso todavía yo lo tengo aquí. Me quedé escuchando yo esa voz, donde a lo mejor esta persona me dijo, pues sabes qué, tú no vas a pasar de quinto de primaria y ahí te vas a quedar. Un ex cónyuge amargado, ¿no? O un cónyuge amargado, que casi no hay de esos, ¿verdad? Yo no dije nada. Un novio o una novia que nos estén despreciando, ¿sí? Beligerante es autoritario, es alguien que toma ventaja, ¿sí? Sí, que busca el conflicto, que trata de humillarte. Ese es beligerante, o sea que siempre trata de hacerte sentir mal, menos. Entonces, un novio o una novia que despreciativos, no sé si esté bien la palabra, Leslie, ¿sí? Despreciativos. Tú la checaste, ok. Entonces, ¿cuántos tuvieron ahí novios celosos o que todavía te siguen marcando, que te dijo algo y todavía te sigues acordando de lo que te dijo el primer novio porque fue el que te dio el primer beso y todavía eso sigue siendo una llaga en tu corazón, ¿verdad? Y todo eso ahí sigue, ¿no? Un entrenador déspota, ¿no? También alguien que te insultó, te dijo o que le dio realmente prioridad a otros que estaban entrenando contigo y a ti siempre te hizo a un lado. Un chisme en un pequeño pueblo es que infierno grande, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande. Una carta de rechazo, ¿no? Y no es una carta de amor precisamente, pero o tal vez un comentario entre líneas, ¿no? Porque no es en línea, sino más bien es un comentario entre líneas, ¿no? Que hay especialistas en eso donde te ves muy bien, pero ¿se acuerdan? ¿Sí? Estás maravilloso. ¿Cómo me veo? Me veo súper bien. Pero el peinado nada más no te va y la blusa esa tampoco, y si me pides más, pues tampoco los zapatos. Ya al ratito ya, pues el primer comentario era para quedar bien y los demás ya. Entonces, bueno, pues son este tipo de comentarios, ¿no? Todo eso nos va marcando y va marcando nuestra identidad. Bueno, y aquí, bueno, pues finalmente, aquí son situaciones que ya son más macro, ¿no? Donde todo esto también nos está afectando, ¿no? Si nosotros estamos regidos por las noticias o por toda la parte de influencia externa, eso también va mermando nuestra identidad, ¿no? ¿Cómo nos o sea, algo que por ejemplo pasa mucho en el fútbol es lo que dicen del equipo cuando juega, ¿verdad? O lo que decían, ¿no? Porque ahora ya estamos mejor, pero cuando jugaba el Tri y era jugaron como nunca y perdieron como siempre, ¿no? O el ya merito, ya íbamos a ganar y de repente algo pasó, el ya merito, ¿no? Entonces todo eso te va marcando también a nivel genérico y eso te va dando también una identidad.